Aquí en este canal hemos tenido el honor de escuchar las vivencias de las personas, profesionales de la salud, del personal de los hospitales que nos cuentan cosas con las que hemos aprendido que en muchos casos las morgues son sitios que sí, causaron fenómenos inexplicables y demás, pero solamente eran mientras subían un escalón más, digámoslo así, para llegar al otro mundo, a veces largo o corto. Pero ¿qué me diría usted si le digo que también hay ocasiones donde las morgues son lugares que hacen todo lo contrario a lo que le acabo de mencionar? ¿Quiere saber a qué me refiero? Quédese y escuche hasta el final, que le tengo un aviso importante, seguro le puede interesar. Así que aprovechemos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Nuevo León, México. Una persona que solo pidió que le llamáramos Manuel G. Esta noche nos cuenta esto. Mi primer trabajo como enfermero profesional en el año 2004, fuera ya de mis prácticas, mi servicio social, fue en un hospital del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. No voy a mencionar cuál específicamente, no vaya a ser que luego tenga problemas. Y para serle sincero, me había costado mucho conseguir el título. Ya saben, el sacrificio que hay que hacer no es solo económico, sino que también se deben pasar miles de noches estudiando, que si te toca quedarte a dormir en las clínicas, hospitales, ir a la escuela, un desorden de horarios. No les niego que me sentía muy nervioso, aún y con la experiencia que ya tenía por mis prácticas y servicio, como les comento. Creo que era más porque supe que vamos a decirle doña Sarita, sería mi jefa en ese hospital. Ya la conocíamos muy bien por la escuela. Era supervisora de varias instituciones para lo del servicio social. Se trataba de una mujer recta y entregada a su trabajo, muy estricta. Fue en la tarde cuando me presenté, pero apenas me entrevisté con ella, me dijo que mi turno sería el nocturno. Y bueno, como llegué antes ese día, aproveché para recorrer un poco el hospital. Cerca del centro de Monterrey, solo mencionaré eso. Es uno de los hospitales de esta institución más grandes, de esos que tienen pasillos, no es que sean sucios ni descuidados, sino como si se hubieran quedado atrapados en los 90s, 80s, con tragaluces, esos colores. Esa vibra me dio siempre ese hospital. Estando ahí me di cuenta que me sobraba tiempo. Yo vivía cerca del Paseo Santa Lucía, entonces hacía unos 10-15 minutos de camino, y le comenté a doña Sarita que me retiraría. Terminaría unas cosas en mi departamento, que justo me había mudado hace unos días para allá, en cuanto me contrataron. Y la señora me dijo que no había problema, solo que llegara a mi hora y listo. Cuando regresé, ella ya se había retirado del hospital. Por lo tanto me quedaría a manos de la encargada de ese turno, una doctora que luego conocí bien y también era muy recta y seria, pero un poco más flexible en varios aspectos. Ahí fue cuando conocí a quienes serían mis compañeros de turno. Me sorprendí porque la mayoría eran jóvenes de mi edad, entre 25 y 29 años. Entre todos los que conocí fueron 2 colegas con los que me llevé mucho mejor. Un compañero que le llamaremos Iván, y una muchacha a quien le diremos Beatriz, con quienes compartía el mismo piso. Ese día, entre la plática, aprovechando un espacio libre que teníamos, Iván me comenzó a contar que él venía de Ciénega de Flores, un municipio de Nuevo León saliendo hacia el norte, que él ya tenía unos 8 meses trabajando ahí, que fuera de lo estricto me decía que era un buen ambiente laboral y todo eso. Beatriz, por el contrario, me dijo que ella sí vivía en Monterrey, que ya había trabajado en otros hospitales antes, pero que ahí le gustaba mucho. Por eso ya tenía unos 5 meses trabajando en ese hospital. Y yo, bueno, yo vengo del municipio de Juárez.
y todo esto lo platicábamos mientras me mostraban las áreas. Me enseñaban alguna que otra cosa que necesitara saber y todo ese asunto. El área para la que me habían contratado era la de geriatría, es decir, en donde están internadas las personas mayores. Para serles muy sincero, y por más capacitado que me sentía para hacer ese trabajo, no pude evitar sentir impresión al apenas comencé a recorrer algunas de las habitaciones y ver el estado que según yo ya cambiaron, pero en ese entonces estaba muy mal. El olor era a puros desechos humanos. Me golpearon, por así decirlo, apenas entré. Todas las ventanas de las habitaciones estaban cerradas, para así mantener la temperatura adecuada para los pacientes. Un tema muy incómodo. Ya no era hora de visitas, por lo que todos se encontraban solos. Me refiero a sin sus parientes, ya que en cada habitación teníamos a 3 o 4 personas. Esas salas no eran tan grandes. Y ver esto, la verdad es que apenas en mi primer día, sacó de mí lo empático que quizás me faltaba para mi carrera. No era bueno que los tuvieran así, en esas condiciones. Oye, no te preocupes, Manuel. Te vas a acostumbrar rápido. De por sí el trabajo es un poco duro, pero cuando le agarras el ritmo todo se hace más fácil. Algunos están en muy mal estado y otros pronto les van a dar el alta. Y eso implica que cada uno de ellos estén únicamente de paso por aquí. Entonces no te encariñes tanto con ellos, porque algunos se van rápido cuando sanen y otros, pues, ¿qué te digo? Solo se nos van, ¿me entiendes, verdad? Esas palabras que me dijo Iván me dejaron raro, pues claro que tenía muy presente cómo serían las cosas. Pero hasta ese entonces nunca había tenido la fuerte experiencia de ver fallecer a alguien cerca de mí, y mucho menos si se trataba de un paciente que estuviera a mi cuidado. Y hasta creo que me tocó suerte porque eso ni en prácticas ni en el servicio me pasó. Un poco más relajado, le dije que tenía razón, que me acostumbraría, que solo teníamos que trabajar bien y con eso me acoplaría al ritmo. Mi compañero volvió a hablarme, pero ya no supe sobre qué. No lo pude escuchar, ya que en ese mismo instante vi a un niño, en el área donde no debía haber ya ninguno. Lo vi de repente, así que no supe desde qué momento estaba ahí. Era un niño de unos 6 años más o menos, quien con las palmas de sus manitas apoyadas en el vidrio de la ventana del pasillo, miraba hacia el interior de la habitación. Recuerdo muy bien cómo me hizo sentir el verlo. No es que pensara algo malo al instante de apenas verlo. No lo sé, es que simplemente me dieron escalofríos. Y cuando él me voltea a ver, que yo no le pude ver bien la cara por la luz del pasillo, pero sé que sí me había visto, salió corriendo, como si lo hubiera descubierto espiando. Manuel, por favor, ayúdame a levantar un poco a don Juan. Vamos a cambiarle las sábanas, ¿a poco no, señor? Para que duerma más fresco con las limpias. Me dijo Iván, hablando al mismo tiempo con el paciente que supe se llamaba Juan, sacándome de ese asombro. Claro, cómo no. Vamos a cambiarlas. Mucho gusto, soy Manuel. Las propias cosas se fueron dando de tal manera que a los pocos minutos ya me había olvidado por completo de ese niño. Luego de atender a ese paciente hicimos lo mismo con el de al lado, luego el siguiente y así sucesivamente. Nos enfocamos en atender a todos en ese piso, a los que nos correspondían. Por su lado, Beatriz se dedicaba a administrar los medicamentos correspondientes a cada paciente. Por momentos coincidíamos los tres en una misma habitación, por lo que aprovechábamos para platicar en tanto hacíamos nuestro trabajo. Algunos de los pacientes estaban despiertos, por lo tanto ellos también se unían a nuestras pláticas. La verdad, una noche muy amena.
Fue justamente uno de ellos quien, al mencionar que esa tarde vino a visitarlos su nieto pequeño, que me hizo recordar al niño que había visto hace un rato. Cuando les pregunté a mis colegas si estaba permitido que algunos parientes se quedaran a esas horas, ellos me respondieron que no, y cuando les conté que había visto a un niño en el pasillo, esperaba que me preguntaran que en dónde, que me dijeran lo que yo ya sabía, que no podía ni siquiera subir un niño ahí sin un adulto, que debíamos buscarlo o qué sé yo. Pero no, ellos cambiaron su expresión y me vieron con miedo. En ese momento los tres nos quedamos callados. Yo veía a uno de los pacientes cómo se nos quedaba viendo como no entendiendo qué habíamos dicho que estuviera mal. Yo tampoco entendía mucho, pero cuando Iván me dijo, fingiendo una risa que quizás había visto mal, entendí que no era un tema que tal vez debíamos haber hablado ahí. Por lo que yo también, al igual que él, traté de recuperar el ambiente cálido y ameno que teníamos platicando con los pacientes. Y lo logramos. Sin embargo, en mi caso, a partir de ese momento no dejaba de pensar en ese niño, de quien evidentemente mis compañeros no querían hablar. Apenas una semana y media después, de cosas que no vale la pena contar por acá, no tiene relevancia para mi relato, vaya. Me tocó ese momento que no quería vivir, pero pues pasó. Un paciente falleció, debido a la condición que tenía, delicada. Sufría hemorragias y no daré detalles, claro, pero dejó este mundo. En este caso, él era el único paciente que había en esa habitación. Al menos esa noche, por esa condición, era una zona para pacientes delicados. Por lo tanto, yo me quedé solo, arreglando su cama, luego de que se lo llevaran a la morgue. Fue entonces cuando lo volví a ver. Y de la misma manera, ese niño estaba al otro lado del vidrio, mirando fijamente lo que yo hacía. Lo único que se me vino a la mente en ese momento fue tratar de evitar que el pequeño siguiera viendo esas sábanas manchadas, la escena. Por lo que me apresuré para salir a llamarle la atención. El niño volvió a reaccionar como la primera vez. Se lanzó a correr rápidamente cuando me vio caminando hacia la puerta, y cuando la abrí salí al pasillo y volteé a mirar en la dirección en la que él huyó. Se me hizo raro ver el pasillo totalmente vacío. Incluso me dirigí a la habitación de al lado y lo busqué. Hacia esa dirección solo quedaba esa sala y el ascensor, el cual estaba más que seguro de que no se había abierto porque siempre sonaba. Pero el niño no estaba en ningún lado, y era imposible que hubiera desaparecido de la nada. No me pregunten a qué conclusión llegué porque no entendí en ese momento qué había pasado. Una parte de mí no quiso aceptar el hecho de que quizás no había visto mal. Ese niño sí había sido real y por algo mis compañeros no querían hablar de él, no era algo bueno. Tuvieron que pasar 3 días apenas para que, estando ahí, en mi turno, a eso de quizás ya las 11 de la noche, yo regresaba de mi hora de comida. Mis compañeros andaban en otro piso, terminando sus pendientes, y estaba llegando a una de las salas de pacientes, cuando al ir caminando en el pasillo, echando un vistazo hacia adentro de una habitación, vuelvo a ver a ese niño, sentado en una de las camas de la esquina, viendo fijamente a un paciente que estaba durmiendo. Acelero el paso para entrar y, como en las ocasiones anteriores, me ve, se baja de la cama rápido y lo veo esconderse debajo de ella. Al entrar, cierro la puerta para que no se me fuera a escapar. No lo estaba confundiendo, era el mismo de siempre. Camino, lo busco debajo de la cama, de las demás, por todos lados. Les pregunto a unos pacientes que sí estaban despiertos aún, pero no
Nadie había visto ni siquiera a un niño a esas horas. Y cuando estaba revisando uno por uno a los pacientes que debía atender ese día, con quienes tenía pendiente alguna cosa, el paciente que estaba dormido, a quien yo vi que ese niño estaba mirando fijamente, apenas ahí me di cuenta de que no estaba dormido, había fallecido. Hicimos todo lo correspondiente cuando un paciente lamentablemente se nos va. Vinieron otros compañeros, se lo llevaron y platiqué con Iván y con Beatriz de esto, ya fuera de la sala, de ese niño que estaba viendo y que nunca supe a dónde se había metido. Iván se quedó callado, viéndome. Beatriz le comentó que debían contarme igualmente, y él me dijo que cuando apenas tenía 3 semanas trabajando ahí, llegó un niño a la morgue. Nadie sabía quién era su familia porque era un niño en situación de calle, que lamentablemente había fallecido por un frente frío severo. Lo llevaron y nunca se presentó alguien a reconocerlo. Duró ahí 2 semanas, esperando algún llamado de la familia. Lo estuvieron tratando de identificar por muchos medios, pero no. Nunca supieron cómo se llamaba, quién era, cuándo era su cumpleaños. Duró ese tiempo en la morgue, el pobrecito completamente solo, y se lo llevaron a otra institución, no saben por qué. Pero Iván me contaba que a partir de ese día que se lo llevaron, comenzaron a verlo por ahí, varios compañeros. Nunca les hacían nada malo, pero sí les sacaba un susto de repente como a mí. Nadie nunca había interactuado con él y me dijo que al menos Beatriz y él, tanto como otros compañeros que les tocaba la mala suerte o suerte, no sé cómo lo vean, de verlo y saber como yo que ese niño ya no pertenecía a este mundo, también lo habían dejado de ver. Él me comentó que lo que optaron por hacer fue que en la sala del personal, si bien no dejaban que pusieran algún tipo de altar, a excepción de Día de Muertos, porque usualmente dejaban por ahí veladoras encendidas sin supervisión, fue que dejaban de vez en cuando algún carrito de juguete, un muñequito, algo pequeño, y tanto Beatriz como Iván sí se mantenían escépticos ante el hecho de que lo que dejaron ellos desaparecía. Vaya, que no sabían si era algún compañero que de pronto tomara esas cosas y se las llevara. Pero ellos están seguros que a partir de ese día, que dejaron algún juguete para ese niño, ya no lo volvieron a ver, nunca. Pero escuchaban que otros compañeros sí lo hacían. Yo les pregunté que si alguien en el hospital le había hablado alguna vez, y me respondieron que daba lo mismo si lo hacían o no. La gente, los compañeros que contaban algo así, decían que nunca le contestaban si le hablaban. Siempre se iba corriendo, nunca lo podían ver de cerca. Me contaron algo que se me hizo increíble. Algo, no sé, sí tengo mis dudas sobre eso, ellos también. Sin embargo, es algo que una señora de limpieza del hospital les contó hace tiempo, pero en un plan muy serio. Que ella decía que veía al niño también. Por eso les empezó a preguntar a algunos compañeros que si le andaban regalando juguetes, porque cuando ella lo vio un día que justo iba saliendo del ascensor, lo pudo ver corriendo por el pasillo, a eso de las 12 de la noche. Ya no había nadie más de esa edad en ese piso, y que lo vio con un juguete en la mano. No alcanzó a reconocer bien qué era lo que traía, pero era de color azul, con más colores. Sí o sí era un juguete. ¿Y saben qué fue lo más extraño? Que yo ya había escuchado de repente a algunos pacientes de mi piso quejándose de que alguien había dejado juguetes tirados en el suelo. Claro que debíamos poner mucha atención a eso porque eran pacientes de la tercera edad. No podíamos arriesgarnos a que se cayeran por culpa de esto.
Sin embargo, yo nunca vi ni un solo juguete en el piso. Y realmente no le puse mucha atención a ese detalle en esos momentos porque no sabía de esto. No tenía cómo hacer la conexión. Y entendía por qué mis compañeros siempre les comentaban cuando les decían a ellos que ya los habían recogido. Y aún así yo nunca vi nada. Y sí, era el mismo niño que ellos nunca vieron que hiciera eso, pero creían que él era quien los dejaba por ahí. Sin embargo, y a pesar de que nunca tuvieran claro si era malo, bueno, conmigo era la segunda vez que escuchaban que ese niño se le había quedado viendo a un paciente que había fallecido. O al menos que al día siguiente de que apareciera ese niño, ya sea espiando por la ventana o, como en mi caso, viendo fijamente a un paciente de cerca, al día siguiente, como mucho, falleciera. Por eso no sabían si, considerando esto, era realmente un niño, algo con esa forma, si era travieso, si era malo, pero agradecían que ya no lo veían. Por mi parte, sí opté por también dejar días después un juguete. Le dejé un carrito en la sala del personal, ya en la noche. Y yo durante todo mi turno lo seguí viendo ahí, pero me fui, terminé mi jornada. Regresé al día siguiente y ya no estaba. Claro que no puedo asegurar que fue él quien lo tomó. Eso es difícil saberlo, pero ¿saben qué? A partir de ese día, y en los 2 años que duré trabajando en ese hospital, no lo volví a ver. Pero seguí escuchando cómo algunos pacientes se quejaban porque un niño los molestaba en las noches, o que casi pisaban un juguete, reclamándonos a nosotros por eso. Entonces realmente no sé qué pasó, y tampoco sé si darle algo sirvió como un tipo de trato, o algo para que ya no pudiéramos verlo. Sin embargo, sabíamos que seguía por ahí. Y así fue como creemos que la morgue solo lo hizo atarse a este mundo, a ese hospital del IMSS del cual ya no trabajé ahí después. Mis compañeros luego de un tiempo se cambiaron también. Seguimos a día de hoy en contacto, pero nadie supo si eso seguía pasando en ese hospital. En los hospitales ocurren cosas segundo a segundo. No siempre podemos darnos cuenta de que tal vez hay algo por ahí que puede que no sea del todo real, o al menos no debería serlo para este plano. Pero ¿y si nos detenemos un momento a tratar de observar esos detalles que a veces pueden indicarnos que alguien, un niño, adolescente, adulto, quien sea, ya no esté entre nosotros, pero lo seguimos viendo? ¿Será por alguna razón? ¿O solo se esté cumpliendo su ciclo pendiente aquí? Cada caso es diferente y aquí estamos para escuchar cada uno de ellos. El aviso que les comenté al principio era sobre una entrevista, a la que su servidor y por supuesto ustedes también, fuimos invitados para el día lunes 1 de julio, a las 5 p.m. hora centro de México. Si no me equivoco será a través de una transmisión en directo, por lo que si no nos pueden acompañar en directo no se preocupen, que seguro estará disponible para escuchar en diferido. De todas formas, le dejo el enlace en el primer comentario, para el canal de YouTube de Sori, quien es la persona que muy amable nos invitó. Nos vemos por allá. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo.
Buenas noches.